Bienvenido a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole jurídico y fiscal de una manera fácil, sencilla y práctica. El día de hoy vamos a tocar un tema que muchos de ustedes nos han pedido y vamos a hablar sobre la fiscalización electrónica para este año 2025, que ha sido una situación bastante recurrente que han tenido nuestros clientes en la firma y que bueno, hay muchas dudas al respecto y también tenemos varias cosas que podemos ir viendo. La importancia de la fiscalización electrónica ha cambiado mucho la forma en la que el SAT detecta irregularidades. ¿Tú sabías que el SAT puede detectar inconsistencias en tus impuestos sin necesidad de hacerte una auditoría? Bueno, pues quédate en este episodio, el número 32 de nuestro podcast, para que descubras todas las herramientas que tiene el SAT para fiscalizarte, la manera en que puedes defenderte, hasta dónde el SAT puede fiscalizarte o dejar de hacerlo. Muy bien, entonces empecemos platicando sobre cuáles son las herramientas que tiene disponible el SAT para fiscalizar a los contribuyentes. Cuando hablamos de contribuyentes, hablamos de personas físicas, es decir, personas que no son empresas o que tienen una actividad empresarial o que son empleados incluso, y personas morales, cualquier tipo de persona moral, una sociedad anónima, una sociedad civil, una AC incluso, ¿no? O una SPR, como hablamos en el último capítulo. Bueno, el cúmulo de información principal que tiene la autoridad hoy en día disponible se llama factura electrónica 4.0 y complementos fiscales. Ese es el punto medular e inicial en el cual el SAT empieza a rastrear operaciones y empieza a detectar discrepancias. Obviamente, esto viene derivado tanto de, por un lado, tus declaraciones y por el otro lado, tus CFDIs, facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, dependiendo de la actividad que tú desarrolles, ¿no? Además, si tú recuerdas, el día que tú te vas a dar de alta en el SAT, te preguntan, ¿a qué te vas a dedicar? Entonces, derivado de eso que tú dijiste en ese momento, de a qué te vas a dedicar, entonces surgen tus obligaciones fiscales, que si tienes que presentar declaración mensual o provisional o solo la anual, o no tienes obligaciones fiscales, dependiendo de a qué te dediques, incluso en algunos casos, qué monto pretendes tener de ingreso, depende de eso, son tus obligaciones. Ahora bien, en ese momento tú ya tienes ciertas obligaciones que tienes que cumplir con el fisco. Entonces hablamos de que el SAT tiene dos cosas que sabe que tú tienes que tener. Una, pues tú tienes que cumplir tus obligaciones, que ya platicamos algunos ejemplos, por ejemplo, tu pago mensual de IVA, son pagos definitivos. Y la otra es, vamos a ver si tus comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, tus FDIs, ya sean facturas emitidas o facturas cobradas, corresponden a lo que tú me declaraste. Si el SAT detecta que hay alguna diferencia ahí, pues bueno, ya empieza un acto de fiscalización, o por lo menos empieza con, oye, te mando un buzón tributario, un mensajito diciéndote, revisa tu declaración del mes fulanito de tal, porque ya detecté que tienes un error, pudo haber sido un error involuntario incluso, y demás, ¿no? Esos son los errores más comunes que detecta el SAT el día de hoy. Ahora, para sorpresa de los contadores, en el mes de enero, en el mes de febrero, al sentarse en su escritorio para presentar las declaraciones mensuales del mes de enero de las personas físicas, se topan los contadores con la novedad de que el aplicativo, es decir, el sistema de cómputo que el SAT dispone o pone a disposición de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Pues ha cambiado en algo sustancial. Ha cambiado en que pues ya no tienes tú que alimentar y decir, tuve tanto de ingreso, tuve tanto de gasto. Es decir,
la misma información del CFDI ya la tiene precargada. Sí se puede modificar, sí se puede editar para darle ciertos efectos que uno le pretenda dar. Pero, pues bueno, es algo súper nuevo, es algo que tiene menos de un mes que está, digamos, vigente. Entonces, pues apenas empiezan a surgir pues las inconsistencias, las quejas de algunos contribuyentes de que, oye, es que esta factura me la cancelaron y todavía me aparece viva, o una que sí me timbraron, como a lo mejor algún proveedor me timbró una factura, existe la factura en el repositorio de la página del SAT, pero no aparece en mi declaración. Ese tipo de inconsistencias empieza a verlas. Yo creo que es como cualquier sistema de software que lo van a ir ajustando con el tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí la reflexión es que ya no... bueno, con esto yo siempre lo he dicho y lo hemos compartido con varios colegas, tanto contadores como abogados. Recordemos, si nos vamos a la teoría de lo que son los impuestos o las contribuciones en general, o sea, dando un paso muy, muy atrás, uno de sus elementos esenciales es que son autodeterminados. Es decir, yo solito le tengo que decir a la autoridad fiscal cuánto es lo que le debo pagar en función de lo que yo hice, es decir, el hecho generador, como decimos los abogados, y en función de en qué porcentaje y en qué situación caí. Entonces, se tienen que dar todas esas cosas. Sin embargo, ya con la facturación 4.0, la autoridad ya no te está dejando, legalmente hablando, la autodeterminación de los impuestos. ¿Por qué? Porque ya no le puedes modificar a la página. Es decir, ya lo que tú te facturaron, ya lo que tú facturaste, pues ya está ahí, ya está precargado. Entonces, sí puede haber ahí un tema de defensa fiscal a futuro. La realidad es que sí se podría llegar a intentar incluso por parte de los contribuyentes, alegando de que este elemento fundamental de las contribuciones, que es la autodeterminación del impuesto, ya no se está dando. ¿Por qué? Porque los mecanismos que dispuso la autoridad para cumplir con mis obligaciones fiscales ya contienen una información con la que ya ellos cuentan, ¿no? Es un tema que puede estar muy, muy a debate. Sin embargo, vamos a dejarlo aquí sobre la mesa. Nos gustaría que pongan en sus comentarios, ya sea aquí en YouTube o en Spotify, que comenten qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes piensan sobre esta nueva manera en la que el SAT nos está diciendo: cumple tus obligaciones fiscales, yo ya sé cuánto me tienes que pagar, solamente dale clic aquí. ¿Qué piensan ustedes? Si está correcto, si no está correcto. Abramos un debate saludable para todos, ¿no? Bueno, ese digamos que es el paso A, es primero de kinder. El siguiente paso que la autoridad hace es cuando sí llega a detectar alguna discrepancia, alguna diferencia entre lo que declaraste contra la información que ellos tienen en sus bases de datos, te llama por el buzón tributario, te manda un mensaje de texto, te manda un correo electrónico. Y normalmente lo hacen los viernes como a las 5 o 6 de la tarde, justo cuando tú dices, ya es fin de semana, ya te llega tu buzón tributario diciéndote: se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, detectamos que fuiste omiso en la presentación de cierta declaración, o que existe alguna discrepancia en cuanto a tus ingresos y lo que me declaraste en cierto mes, y por lo tanto en lo que me pagaste. Entonces, hay diferentes formas y maneras dependiendo de la inconsistencia que se busque, ¿no? Sin embargo, les voy a platicar algunos casos que nos han ocurrido aquí en la firma. Por ejemplo, llega un contribuyente que en ejercicios pasados, por la manera en la que funcionaba su modelo de negocios, contrataban muchas personas con salarios bajos. Ellos eran prestadores de servicios. Sin embargo, a raíz de la pandemia, cabe hacer mención que fiscalmente hablando, cuando en el pasado, no sé, 2018, 2017, 2019, 2020 incluso, tú pagabas salarios muy bajos, les tenías que pagar subsidio al empleo a los trabajadores, pues para que ganaran un poquito mejor, era una especie como de compensarlos. Y la ley del impuesto sobre la renta te decía: si tú les pagas subsidio al empleo a tus trabajadores, ese subsidio que tú les pagaste lo puedes compensar contra tus pagos de impuestos sobre la renta
o contra las retenciones de sueldos y salarios que a lo mejor son más altos, incluso de asimilados a sueldos y salarios, ¿no? Bueno. Entonces, aunque este contribuyente, este cliente, lo que le pasó fue que con los años fue acumulando ese subsidio al empleo a favor y nunca lo usó. Entonces, a raíz de la pandemia, cambia su modelo de negocios, hace un despido masivo de personal y entonces empieza a contratar mano de obra más especializada. Incluso se empadrona en el REPSE, en el Registro de Empresas Especializadas, y pues obviamente esto trae como consecuencia que tiene que contratar mano de obra mucho más cara, pero mucho más cara, o sea, de pagarle a los empleados 8,000 o 7,000 pesos, les empieza a pagar 40, 60,000 pesos mensuales. Esto, por supuesto, que ya le implicaba hacer unas retenciones importantes de impuestos sobre la renta. Pues, ¿qué pasó? Pues que empezó a pagar sus salarios normales, retenía los impuestos, pero le decía a la autoridad en sus declaraciones mensuales: oye, no te voy a pagar las retenciones de los empleados porque tengo subsidio al empleo que vengo arrastrando desde hace 4 años, desde el 2018, por ejemplo. Y esta revisión fue para efectos del 2020 y 2021. Entonces, pues bueno, así se presentaron las declaraciones hasta que les llega una carta de invitación del SAT y le dice: oye, en el mes de enero del 2021, tú generaste subsidio al empleo por 20 pesos y me aplicaste 70,000. Me debes 75,000 y feria, ¿no? O sea, una diferencia abismal. Pero nunca la autoridad toma en cuenta que este subsidio al empleo lo trajo desde otro ejercicio, ¿no? Entonces, pues le manda su aclaración, ¿no? Por ejemplo, le dice: oye, pues aclárame qué pasó aquí, ¿no? Pues se presenta, presentamos nosotros la aclaración por medio del portal del SAT, todas las pruebas, es decir, los recibos timbrados, las nóminas, pues todo lo que, el origen, de dónde se originó ese subsidio al empleo, para demostrar a la autoridad de que efectivamente sí se pagó, es decir, sí se cumplieron los requisitos. Bueno, para no hacer cuento largo, fue una historia que duró alrededor de 6 a 8 meses, en que la autoridad estaba con que no recibí la información, con que no sé qué. Entonces, la autoridad hizo algo que, desde mi punto de vista, fue un juego sucio. ¿Qué hizo? Pues, en el mes de noviembre del año pasado, revive el asunto cuando pues, se suponía que ya estaba aclarado. Le dice: oye, ¿qué crees? Es que no recibí tu información. Oye, ¿cómo no? Pues yo ya la había presentado. No, es que no se ve. Bueno, me lo hubieras dicho hace 3 meses que se inició este proceso aclaratorio, ¿no? Bueno, total que su golpe bajo fue: pues como para mí no está aclarado, pues te bloqueo sellos digitales, ¿no? Pero en realidad la empresa sí había cumplido, ¿no? Sí había hecho su proceso aclaratorio. Simplemente la autoridad tuvo un desfase en cuanto a su proceso. Por lo tanto, pues lo tenía como no aclarado y pues su manual decía que había que bloquear sellos, ¿no? Que el bloqueo de sellos no es otra cosa más que, pues no puedes cobrar nada, porque pues todos los clientes te van a pedir una factura para poderte pagar. Entonces es algo súper grave, porque pues deja a las empresas en una situación en las que pues no pueden tener un ingreso en lo absoluto, ¿no? Bueno, finalmente se aclaró el asunto, la autoridad dijo: efectivamente tienes razón, y desbloqueó los sellos, ¿no? Pero bueno, pero esto es un ejemplo de cómo la autoridad puede, dependiendo de tus obligaciones, de si tienes empleados, si no, tiene ya estas herramientas muy a la mano para poderte fiscalizar y decirte: hey, aquí detecté un error, acláramelo. Y bueno, más adelante veremos lo que son las cartas de invitación. Bueno, toda esta información que se tiene de los CFDIs, de mis declaraciones, de mis obligaciones fiscales, incluso de las declaraciones de terceros, porque también hemos visto cartas de invitaciones derivadas de operaciones con terceros, pues el SAT las cruza por medio de la utilización del Big Data, que es toda esta información que ya hablamos, la cruza con algoritmos de inteligencia artificial. Y no solo eso, sino también pues ya tiene otros dientes afilados, que son, pues le pide información al Infonavit, le pide información a otras autoridades como el IMSS, pues no sé, algunas plataformas digitales, los bancos, la unidad de inteligencia financiera, con la intención
de revisar que efectivamente lo que tú estás poniendo en tus declaraciones pues es válido, ¿no? ¿Cómo se puede, un ejemplo de cómo se puede detectar incongruencias entre ingresos y egresos? Pues bueno, cuando una persona dice, oye, yo tuve de ingresos 100,000 pesos en este mes, pero por alguna razón la autoridad bancaria, por ejemplo, envía una alerta al SAT o a la unidad de inteligencia financiera, dice, oye, esta persona tuvo depósitos en efectivos por 800,000 pesos en este mes. Es una operación que puede ser muy relevante en la contabilidad de una persona que no está, digamos, teniendo ese tipo de ingresos normalmente. Entonces, esa alerta de la unidad de inteligencia financiera la comparan contra tu declaración mensual. Digo, porque no es ilegal tener un ingreso de 800,000 pesos en efectivo, siempre y cuando los declares, ¿no? Y que, pues bueno, el servicio se haya prestado, que sea algo legítimo, que el origen de los recursos esté determinado, que tu cliente sepas quién es, que hayas agotado todos los medios que te dice la ley antilavado, que tienes que detectar. Y bueno, en algunos casos, como la venta de un vehículo o la venta de un inmueble, pues bueno, ahí sí no puedes aceptar efectivos por esas cantidades, pero por 200 o 300,000 pesos, pues sí, lo podrías aceptar, ¿no? Dependiendo nuevamente del caso en específico, ¿no? Entonces, si hay una alerta en la unidad de inteligencia financiera y la comparan contra tu declaración mensual de impuestos y no son, digamos, similares o no está incluida una en la otra, pues evidentemente va a haber una inconsistencia y te va a llegar primero una carta de invitación y decirte, oye, ¿por qué no me lo declaraste? ¿Qué pasó aquí, no? O sea, queremos saber por qué no lo declaraste, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto obviamente trae un impacto importante, sobre todo a las áreas contables y administrativas de las empresas, que tienen que estar juntando información, presentando su aclaración o contratando un despacho externo, que pues bueno, el despacho externo les va a cobrar por hacer todo el trabajo de aclaración, ¿no? Bueno, hasta ahí, digamos, la parte de las revisiones, de las cartitas de invitación. Nos han preguntado mucho, oye, ¿y es necesario, es obligatorio responder? Pues no es obligatorio. La realidad es que no es obligatorio responder. Anteriormente, y me refiero anteriormente hasta antes de que existiera el buzón tributario, digamos, como una herramienta que sí se usa. Si no contestabas una carta de invitación, la verdad es que era difícil que pasara algo. Pero hoy en día, ¿qué sucede si no contestas una carta de invitación? No está en la ley, pero hemos notado que cuando clientes llegan, muchas veces llegan ya con los sellos bloqueados o con las firmas electrónica cancelada, porque no tomaron en consideración o no fueron y aclararon sobre una inconsistencia que la autoridad les dijo que había que aclarar, es decir, no atendieron una carta de invitación. Por lo tanto, hoy en día nuestra recomendación es, si te llega una carta de invitación, atiéndela. Si no sabes cómo atenderla, busca a tu contador. Y si no confías en que tu contador sea suficiente o sepa cómo aclararlo, busca a un especialista. ¿Ok? Bueno. Entonces hasta ahí el tema de cartas de invitación y de pues llamaditas, digamos, de atención. ¿Qué sucede si la autoridad después de esto no se queda satisfecha? Pues bueno, inicia un procedimiento de fiscalización ya en forma, es decir, una revisión electrónica. ¿Qué es lo que hay que hacer si nos llega una fiscalización electrónica? Pues vaya, lo primero es ver cuál es el periodo, cuál es el motivo, cuál es el fondo del asunto y platicarlo primero con tu contador, el que te lleve la contabilidad. Primero dile, oye, me llegó esto, hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque en las revisiones electrónicas prácticamente no te enteras que estás siendo revisado. Solamente les quiero dejar como reflexión y como dato que una revisión electrónica es procedente únicamente subrayado y con mayúsculas, sí y solo si se detectan omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, ¿recuerdan hace rato que les decía que el SAT tiene, digamos, dos cosas? Una,
el cumplimiento de tus obligaciones, que son las que derivadas de lo que tú dijiste que te ibas a dedicar. Bueno, si tienes que presentar una declaración de IVA del mes de enero del 2025 y no la presentaste en tiempo, eso es un motivo para que la autoridad te revise. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero que siempre cada mes estén descargando sus opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque si la tienes en negativo, enseguida vas a saber qué es lo que te falta. Me parece, desde mi punto de vista, este formato que los contadores lo llaman 32D, porque pues así se llama el formato, que es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, es una herramienta muy buena para saber si tu contador o tu área contable está haciendo su trabajo de manera completa o no. Y si no está haciéndolo completa, pues ya te enteras qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, inmediatamente te vas a dar cuenta, a lo mejor lo más que te puedes tardar serían 30 días. Si tienes el buen hábito de descargar tu constancia de tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, si tienes el buen hábito de descargarlas, no sé, el mismo día o principio o final de mes, te vas a enterar si vas al corriente o no. Si no estás al corriente, pues de inmediato ya sabes lo que tienes que hacer: presentar tus declaraciones, cumplir con algún pago si es que estás en incumplimiento. Y si estás en palomita, pues eso está súper bien, porque la autoridad entonces no va a tener un motivo para revisarte, ¿no? Porque obviamente ha sucedido a clientes de nosotros que nos han llegado a la firma, que nos dicen: oye, yo fui sujeto de una revisión, no me enteré, y me enteré hasta que me determinaron el crédito y me llegó por el buzón tributario. Y no, pues bueno, pueden haber muchos temas, ¿no? Que sí se enteraron, pero el contador no dijo nada porque pues a lo mejor era culpa de él. Miles de cosas, ¿no? Les voy a platicar un ejemplo que nos pasó aquí, de un crédito que ganamos en un juicio de contencioso administrativo federal. A un cliente le llega una revisión electrónica y le dicen: oye, notamos que durante el ejercicio 2021 tuviste gastos, es decir, te facturaron, proveedores a ti te facturaron gastos por más de 20 millones de pesos. Estas empresas, ¿no? Y se las lista. Y pues bueno, resulta que de estas empresas pues están en la lista negra del SAT, ¿no? Entonces, pues te rechazo esas deducciones y por lo tanto te determino un crédito fiscal de un dineral, ¿no? Bueno, es cierto, la autoridad tiene la facultad de fiscalizar de manera electrónica, pero resulta que el contribuyente siempre estuvo al corriente de sus obligaciones fiscales y tenía todas sus opiniones positivas durante todo el tiempo, desde que se pueden descargar. En este ejercicio 2021 tenía 12 o más opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en donde se hacía patente que la autoridad jamás le observó que estaba fuera de una obligación fiscal, y por lo tanto era el motivo por el cual lo podían fiscalizar electrónicamente. Entonces ese fue un argumento, y pues obviamente eso nos daba la nulidad liseyana, porque no había el motivo suficiente para poder iniciar un procedimiento de fiscalización electrónica. Y ya la gota que colmó el vaso fue que, pues bueno, la autoridad no le pidió al contribuyente su contabilidad. Simplemente le dijo: pues como están en tu receptáculo del SAT, pues para mí que te las hiciste deducibles, y como te las hiciste deducibles, te las rechazo, te cobro el IVA, el ISR, actualizaciones, multas, y era un dineral, ¿no? Pues obviamente también le dijimos: oye, ¿y tú cómo te cercioraste de que nos hicimos deducibles ese gasto o esos pagos, ¿no? Obviamente no hubo forma de que la autoridad se defendiera, y pues bueno, eso fue un motivo más para que se pudiera ganar el juicio, ¿no? Entonces, si les llega una revisión electrónica es porque seguramente ya hubo antes muchas cosas, es decir, hubo una omisión de alguna obligación fiscal, te llegó una carta de invitación, no la atendiste, una segunda llamada de atención, tampoco la atendiste, y puede ser algo que puede trascender a algo más grave, ¿no? Entonces siempre los invitamos
a que estén bien al pendiente de sus opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales para saber si están en un problema o no lo están, para poder dormir tranquilos, porque en el último mes han llegado cartas de invitaciones de todo tipo, muy sui generis, en las que dicen, oye, es que ya no me dejan ni dormir porque me llegó un aviso de buzón tributario que presente mi declaración anual. Pues bueno, es que también para eso es el buzón, es para que tengas una comunicación con la autoridad y te diga, oye, no se te vaya a olvidar que tienes que presentar tu declaración anual de personas morales ahorita en marzo del 2025 y personas físicas en abril del 2025. Tienes hasta el último día del mes, hasta ahorita no han dado prórroga. Así que por favor, tengan en cuenta que pues el buzón tributario es solo un mecanismo de comunicación con la autoridad, ¿vale? Otro acto de fiscalización electrónico es cuando llegan actos de autoridad por discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal per se solamente es con las personas físicas, porque una persona física, pues en teoría no podría tener una pérdida fiscal, es decir, no podría gastar más de lo que ingresa, ¿no? En teoría, a menos que funcione como una empresa, ¿no? Normalmente las auditorías o los actos de fiscalización por discrepancias fiscales provienen de cuando una persona física gasta más de lo que declara de ingresos. Es decir, tiene gastos en sus tarjetas de crédito por 10 millones de pesos en un año y declaró en su anual que tuvo ingresos por 4 millones de pesos. Ahí tienen una diferencia muy grande, por lo tanto, la autoridad puede decirte, oye, para mí hay una discrepancia fiscal, ¿de dónde sacaste los otros 6 millones? ¿No me los declaraste o de dónde los sacaste? Solo acláramelo. Entonces así es como te envían un acto de fiscalización por discrepancia fiscal. A mis clientes siempre les digo, oye, si vas a usar tu tarjeta de crédito como medio de pago, que pues además es una herramienta muy buena, una herramienta financiera, un medio de pago muy bueno, por lo menos lo que tú gastes en tu tarjeta lo tienes que demostrar en ingresos mes con mes. Un monto similar, un monto superior de preferencia, y siempre estar pagando tus impuestos de manera adecuada, ¿no? Bueno, derivado de todo esto, tenemos algunas estrategias para evitar problemas con la autoridad. Por ejemplo, lo que les estaba yo diciendo, la primera es, ten siempre en cuenta, descarga cada mes tu constancia o tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y procura que todas estén en verde, es decir, en positivo. Y si una no lo está, de inmediato acláralo, presenta tu aclaración, paga lo que tengas que pagar y vuélvela a descargar hasta que esté en positiva en ese mes. Ese es el primer consejo o la primera estrategia para evitarnos fiscalizaciones electrónicas. La segunda, revisa periódicamente tu receptáculo del SAT de tus facturas recibidas y de las enviadas. ¿Por qué? Porque si por ahí tienes alguna, porque algún contribuyente se equivocó y puso tu RFC y correspondía también tu código postal y tu nombre, o por alguna razón tienes una factura de alguna empresa que esté en la lista negra, pues también te puede llegar la autoridad por ahí y decirte, oye, ¿y este gasto por qué? ¿Por qué lo hiciste, no? Entonces, siempre hay que revisar tanto los enviados como los recibidos. Y acuérdense de algo bien importante. Si no te han pagado la factura o el recibo, emítelo diciéndole a la autoridad, no me lo han pagado. ¿Por qué? Porque hay regímenes fiscales que acumulan a sus ingresos al momento en que les pagan. Entonces, no importa si te piden la factura antes de pagarte, tú mándaselas. Pero le vas a poner ahí que está en pagos en parcialidades o diferidos, es decir, PPD. Una vez que te paguen, emites el complemento de pago de tu recibo, de tu factura, y ahora sí la autoridad ya sabe qué día, en qué cuenta, y ya sabe cómo fue que se fue pagado ese recibo, ¿no? Esa es la segunda. La tercera sería el uso correcto de tu contabilidad digital. Cada día es más importante y más relevante mantener una contabilidad sana. ¿Y a qué le llamamos sano? Que tengamos nuestros estados de cuenta
bien resguardados, que tengamos nuestras facturas emitidas, recibidas, recibos de nómina, pagos de impuestos bien resguardados. Muchos contadores todavía lo imprimen como una buena práctica contable. Algunos otros dicen, yo ya no imprimo nada. Depende del estilo de cada contador, pero lo importante es que la tengan siempre a la mano y siempre haya manera de poder demostrar por qué se presentó una declaración o por qué no se presentó cierto ingreso o gasto, ¿no? El cuarto sería que si en algún momento les llega una carta de invitación, una solicitud de aclaración o una observación o un mensajito de correo en el buzón tributario, atiéndanlo, buscan a sus contadores, buscan a sus asesores para que les puedan apoyar en contestar de manera adecuada. Y si alguna vez tú has recibido una notificación del SAT que te haya preocupado, por favor escríbenos, ponlo aquí en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto te podemos asesorar, te podemos dar toda la orientación para que puedas tener un sueño tranquilo, para que puedas estar tranquilo y decir, oye, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, ¿por qué me llegó esto? O puede ser que solo tengas que hacer algunos ajustes en tu estrategia, digamos, administrativa interna, ¿no? Pues bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que el contenido les sea de mucha utilidad y que si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Aquí están abajo nuestros datos de contacto, nuestros datos de nuestras vías de comunicación. Si hay algún tema del cual ustedes quieran que platiquemos en este espacio, con mucho gusto lo hacemos. Trataremos de estar trayendo nuevos invitados para darle más dinamismo a este programa. Y pues bueno, nuevamente les agradecemos el favor de su atención y también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por su participación en la producción de este capítulo. Hasta luego y muchas gracias.